Hay una pregunta que llevo décadas haciéndome y que ha cambiado completamente la manera en que me comunico con el mundo. Una pregunta que, cuando la entiendes de verdad, transforma tus relaciones, multiplica tus resultados en los negocios y te convierte en alguien magnético, en alguien a quien las personas quieren escuchar, seguir y creer. Esa pregunta es esta. ¿Por qué dos personas pueden decir exactamente las mismas palabras y obtener resultados completamente diferentes? Uno convence, el otro irrita. Uno inspira, el otro aburre, uno cierra el trato, el otro lo pierde, uno gana la confianza, el otro genera desconfianza, las palabras son idénticas, el vocabulario es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartirte cambiará para siempre la forma en que te relacionas con cada persona en tu vida. Pero antes de llegar ahí necesito que veas algo. Necesito que seas completamente honesto contigo mismo por un momento. Piensa en la última vez que intentaste comunicar algo importante, quizás pedirle un aumento a tu jefe, cerrar una venta, convencer a tu pareja de algo, o simplemente explicar una idea en una reunión y la conversación no salió como esperabas. Quizás la otra persona se puso a la defensiva, quizás te ignoraron, quizás sentiste que no te escuchaban, aunque estabas diciendo cosas perfectamente lógicas y razonables. ¿Te ha pasado eso? A mí también me pasó durante años. Y la respuesta que encontré no estaba en las palabras que elegía, sino en algo mucho más profundo, mucho más poderoso y al mismo tiempo mucho más ignorado. El problema que enfrentan la mayoría de las personas cuando se trata de comunicación es que han sido entrenadas para obsesionarse con el contenido. Desde la escuela te enseñaron a ordenar tus ideas, a estructurar tus argumentos, a usar las palabras correctas. Te dijeron que si tenías la razón, si los datos eran sólidos, si el argumento era lógico, entonces la gente te escucharía. Y eso es un error enorme, porque los seres humanos no somos máquinas. No procesamos la información como computadoras. Somos seres profundamente emocionales que tomamos decisiones con base en cómo nos sentimos y luego buscamos la lógica para justificar esa decisión. Esto significa que puedes tener el mejor argumento del mundo, la propuesta más sólida, la idea más brillante, y aún así fracasar en tu comunicación si el tono en que lo dices genera una emoción equivocada en la otra persona. Los estudios sobre comunicación humana han demostrado algo que sacude los cimientos de todo lo que creías saber sobre este tema. Cuando alguien te escucha, solo el 7% del impacto de tu mensaje viene de las palabras que usas. El 38% viene del tono de tu voz, de cómo suenas, de la velocidad con que hablas, de la energía que transmites, y el 55% restante viene del lenguaje corporal. Esto quiere decir que más del 90% de tu poder comunicativo no tiene absolutamente nada que ver con las palabras. Y sin embargo, el 90% de tu tiempo lo inviertes pensando en qué decir en lugar de cómo decirlo. Ahí está el error. Ahí está la brecha entre las personas que comunican con impacto y las que hablan sin ser escuchadas. Quiero que imagines dos escenarios. En el primero, tu jefe se acerca a tu escritorio y te dice, con voz calmada, cálida y segura, necesito hablar contigo sobre tu desempeño. Probablemente sientes curiosidad, quizás un poco de expectativa, pero estás abierto a escuchar. En el segundo escenario, ese mismo jefe se acerca con el ceño fruncido, la voz tensa y acelerada, y te dice exactamente las mismas palabras. Necesito hablar contigo sobre tu desempeño. De repente tu estómago se contrae, tu cuerpo entra en alerta, tu mente empieza a buscar qué hiciste mal. Ya no estás abierto a escuchar, estás a la defensiva. Las palabras fueron idénticas. La diferencia fue el tono, y esa diferencia lo cambió todo. Esto sucede porque tu cerebro, antes de procesar el significado de una palabra, ya procesó la emoción detrás de ella. Existe una parte de tu cerebro llamada la amígdala, que funciona como un sistema de alarma primitivo. Esa parte no entiende de gramática ni de argumentos lógicos. Solo detecta una cosa, ¿estoy seguro o estoy en peligro? Y lo que usa para tomar esa decisión en milisegundos es el tono de voz de quien te habla. Si el tono es amenazante, la amígdala activa la respuesta de defensa y la persona deja de escucharte con la mente abierta. Si el tono es cálido, seguro y confiable, la amígdala se relaja y la persona entra en un estado receptivo donde puede procesar tu mensaje, considerarlo y conectar contigo. Por eso, antes de pensar en qué vas a decir, tienes que preguntarte qué emoción quiero despertar en la persona que me escucha. Ahora bien, ¿qué significa exactamente el tono? Porque mucha gente piensa que el tono es simplemente si hablas fuerte o suave, rápido o lento. Y eso es solo una parte pequeña de una realidad mucho más compleja.
El tono es la suma de varios elementos que juntos crean una impresión emocional en quien te escucha. El primero de esos elementos es la velocidad. Cuando hablas demasiado rápido, proyectas nerviosismo, inseguridad o desesperación. Cuando hablas a un ritmo pausado y deliberado, proyectas confianza, autoridad y claridad. Los grandes líderes, los mejores negociadores, los oradores más poderosos del mundo hablan despacio. No porque no tengan nada que decir, sino precisamente porque saben que cada palabra vale y que la pausa estratégica tiene más fuerza que 10 palabras apresuradas. El segundo elemento del tono es el volumen. No se trata de hablar en voz alta, sino de hablar con proyección. Hay una diferencia enorme entre gritar y proyectar. Cuando alguien grita, genera miedo o irritación. Cuando alguien proyecta su voz con firmeza y seguridad, genera respeto y atención. Si hablas demasiado bajo, las personas interpretan esa señal como falta de confianza en lo que estás diciendo. Y si hay algo que destruye tu credibilidad más rápido que un argumento débil, es una voz que suena como si tú mismo no creyeras en lo que estás diciendo. La voz debe sonar como la de alguien que está completamente convencido de lo que comunica, porque si tú no lo estás, nadie más lo estará. El tercer elemento es la inflexión, que es la música de tu voz. Es lo que sube y baja, lo que enfatiza ciertas palabras y deja otras en segundo plano. Una voz monótona, sin variación, sin ritmo, sin énfasis, es como una canción en una sola nota. Técnicamente puede transmitir información, pero emocionalmente no conecta con nadie. Los mejores comunicadores usan la inflexión como un instrumento musical. Suben el tono para generar emoción y expectativa. Bajan el tono para transmitir seriedad y profundidad. Hacen pausas en los momentos justos para que la idea aterrice completamente en la mente del oyente. Y cuando dominas ese ritmo, cuando aprendes a modular tu voz como si fuera un instrumento, algo extraordinario empieza a suceder. La gente no solo te escucha, sino que quiere seguir escuchándote. El cuarto elemento, y quizás el más subestimado, es la calidez. Hay personas que hablan con perfección técnica, con vocabulario impecable y estructura impecable, pero que generan frialdad. Y en la comunicación humana, la frialdad mata la conexión. La calidez en el tono no significa ser sentimental ni débil. Significa que la persona que te escucha siente que te importa. Que no estás hablando para demostrar que tienes razón, sino para genuinamente ayudarla, servirla o construir algo juntos. Y esa percepción, esa sensación de que alguien habla contigo y no solo frente a ti, es lo que transforma una conversación ordinaria en un momento de verdadera conexión humana. Aquí está el primer ejercicio práctico que quiero que hagas desde hoy mismo. La próxima vez que vayas a tener una conversación importante, ya sea de negocios o personal, tómate 30 segundos antes de empezar y hazte estas 3 preguntas. ¿Cómo quiero que se sienta esta persona cuando termine nuestra conversación? ¿Qué emoción necesito transmitir con mi tono para lograr eso? ¿Estoy hablando desde un estado interno de calma, seguridad y genuino interés en la otra persona? Esas 3 preguntas parecen simples, pero son profundamente transformadoras. Porque te obligan a pasar de pensar en lo que vas a decir a pensar en cómo lo vas a decir y qué vas a generar en el otro. Y ese cambio de enfoque lo cambia absolutamente todo. Ahora que entiendes los elementos que componen el tono, es momento de llevar este conocimiento al terreno real. Porque el verdadero aprendizaje no ocurre en la teoría, ocurre en la práctica. Ocurre en esa reunión difícil, en esa llamada de ventas, en esa conversación con tu pareja cuando los ánimos están caldeados, en ese momento donde todo lo que has aprendido se pone a prueba. Y lo que descubrirás es que el tono correcto, aplicado en el momento correcto, puede desactivar un conflicto, cerrar un trato, recuperar una relación y abrirte puertas que ningún argumento lógico podría abrir jamás. Empecemos con las ventas, porque es quizás el campo donde el tono marca la diferencia de manera más inmediata y medible. Existe un error que cometen casi todos los vendedores que no han desarrollado su inteligencia comunicativa, y es hablar con un tono de urgencia desesperada. Tú lo has escuchado antes. Es ese tono que dice, aunque las palabras no lo digan explícitamente, que el vendedor necesita cerrar esa venta mucho más de lo que el cliente necesita el producto, y el cliente lo percibe. Lo percibe en la velocidad acelerada de las palabras. Lo percibe en esa tensión sutil en la voz. Lo percibe en la forma en que el vendedor no hace pausas porque tiene miedo de que el silencio le dé al cliente la oportunidad de decir que no. Y cuando el cliente percibe esa desesperación, su instinto más primitivo se activa y le dice: aléjate, no compres, algo está mal aquí. El vendedor más poderoso no es el que habla más, ni el que tiene más argumentos, ni el que conoce mejor el producto.
El vendedor más poderoso es el que habla con la calma y la seguridad de alguien que sabe que lo que ofrece tiene un valor real y que si esta persona no lo compra, hay otras 10 personas que lo harán. Cuando hablas desde esa seguridad interior, tu tono cambia completamente, se vuelve pausado, cálido, consultivo. En lugar de empujar, invitas. En lugar de presionar, guías. Y paradójicamente, ese tono de absoluta calma y confianza es mucho más persuasivo que cualquier técnica de cierre que hayas aprendido en un libro, porque la confianza es contagiosa. Cuando tú estás convencido, el cliente empieza a convencerse. Así de poderoso es el tono en el mundo de las ventas. Pasemos ahora a las conversaciones difíciles, esas que todos evitamos porque nos generan incomodidad, pero que son absolutamente necesarias para crecer en cualquier relación o entorno profesional. Piensa en el momento en que tienes que decirle a alguien que su trabajo no está siendo suficiente, o que una decisión que tomó fue un error, o que necesitas algo que no estás recibiendo. La mayoría de las personas comete uno de dos errores en estas conversaciones. El primero es evitarlas completamente, acumulando resentimiento hasta que explotan de la manera más destructiva posible. El segundo es afrontarlas, pero con un tono cargado de juicio, frustración o superioridad, lo que inmediatamente pone a la otra persona a la defensiva y hace imposible cualquier conversación productiva. La clave está en aprender a separar el mensaje del tono. Puedes decir una verdad difícil con un tono que construye en lugar de destruir. Puedes señalar un error con un tono que preserva la dignidad de la otra persona. Puedes expresar una necesidad insatisfecha con un tono que invita a la colaboración en lugar de generar culpa. ¿Cómo se logra eso? Primero, regulando tu estado emocional antes de entrar a la conversación. Si estás frustrado, enojado o resentido, tu tono lo reflejará sin importar las palabras que elijas. Necesitas llegar a esa conversación desde un estado de calma genuina, no de calma fingida, sino de calma real, que solo se logra cuando has procesado tus propias emociones antes de hablar. Segundo, hablando desde la preocupación genuina por la otra persona, no desde el juicio. Cuando tu tono comunica que te importa el bienestar y el crecimiento del otro, incluso las palabras más directas son recibidas con apertura. Ahora hablemos de liderazgo, porque si hay un contexto donde el tono lo determina absolutamente todo, es cuando tienes la responsabilidad de guiar a otras personas. Los grandes líderes de la historia no fueron necesariamente los más inteligentes ni los más preparados técnicamente. Fueron los que tenían la capacidad de hacer sentir a las personas que eran capaces de algo más grande que ellas mismas. Y esa capacidad no vivía en sus palabras, vivía en su tono. Vivía en esa voz que transmitía una certeza inquebrantable en el potencial de quienes lo seguían. Cuando un líder habla con ese tono, algo extraordinario sucede en las personas que lo escuchan. Empiezan a creer. Empiezan a verse a sí mismas de una manera diferente. Empiezan a actuar desde un nivel más alto porque alguien, con su tono, les comunicó que eran capaces de llegar ahí. Si tienes un equipo, si tienes hijos, si tienes personas que dependen de tu guía y tu ejemplo, necesitas entender que cada vez que abres la boca estás enviando un mensaje que va mucho más allá de las palabras. Estás comunicando tu nivel de confianza en ellos. Estás comunicando si los ves como un problema o como una solución. Estás comunicando si crees en su potencial o si simplemente los toleras. Y ese mensaje invisible, transmitido completamente a través del tono, moldea la manera en que esas personas se perciben a sí mismas y la manera en que responden ante los desafíos. Aquí está el segundo ejercicio práctico que quiero que integres en tu vida inmediatamente. Durante los próximos 7 días, grábate en audio durante al menos una conversación importante por día. No necesitas grabar a la otra persona, solo a ti mismo. Y luego escúchate. Escúchate con la misma atención con que escucharías a alguien en quien estás evaluando si confiar o no. Pregúntate, ¿sueno como alguien seguro de sí mismo? ¿Sueno como alguien que genuinamente se interesa por la otra persona? ¿Hay calidez en mi voz o hay frialdad? ¿Hay pausas o hablo sin respirar? La mayoría de las personas nunca se escuchan a sí mismas y por eso nunca mejoran. Tú serás diferente, porque las personas extraordinarias hacen lo que las ordinarias evitan. Hemos llegado al punto más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Y quiero que te detengas un momento antes de seguir. Piensa en todas las conversaciones que no salieron como esperabas. Las negociaciones perdidas. Las relaciones que se enfriaron sin que entendieras por qué. Los momentos en que sentiste que nadie te escuchaba, aunque estabas diciendo cosas completamente válidas. Ahora sabes que el problema no estaba en tus ideas. Estaba en el canal por el que esas ideas viajaban. Y ese canal es tu tono. Existe un principio que resume todo lo que hemos explorado juntos. Tu tono es el reflejo directo de tu estado interno. No puedes fingir un buen tono de manera sostenida. Si estás ansioso, tu voz sonará ansiosa.
Si estás resentido, tu voz llevará ese resentimiento, aunque uses palabras amables. Esto significa que el trabajo más profundo de la comunicación no es técnico, es interno. Es el trabajo de convertirte en una persona que opera desde la calma, la confianza y el interés genuino por los demás. Cuando ese es tu estado habitual, tu tono lo refleja automáticamente, sin esfuerzo y sin actuación. El último ejercicio que quiero dejarte es este. Cada mañana, antes de comenzar tu día, habla en voz alta durante 5 minutos. No importa qué dices, importa cómo suenas mientras lo dices. Busca ese punto donde tu voz es calmada pero energizada, segura pero cálida, y lleva ese tono a cada conversación del día. Con el tiempo, dejará de ser algo que practicas y se convertirá en quien eres. En algún lugar del mundo hay dos personas con las mismas ideas, la misma educación y las mismas oportunidades. Una cerrará más tratos, construirá relaciones más profundas y abrirá más puertas. La otra se preguntará por qué sus buenas ideas no convencen a nadie. La diferencia no será la inteligencia ni el esfuerzo. Será el tono. Siempre fue el tono. Tú tienes hoy la información, los ejercicios y la comprensión para cambiar eso. Solo falta una cosa, la decisión de actuar. Porque tu futuro no lo construyen tus intenciones, lo construyen tus acciones. Y la acción más poderosa que puedes tomar hoy es abrir la boca de una manera diferente, con más conciencia, con más intención y con más dominio de esa herramienta extraordinaria que llevas contigo a todas partes. Tu voz. No es lo que dices, nunca lo fue, es cómo lo dices. Y ahora que lo sabes, ya no tienes excusa para no usarlo.